Sistema respiratorio. El sistema respiratorio comprende los pulmones y la secuencia de conductos aéreos. Su función es suministrar oxígeno al O2, que es el O2, y eliminar el dióxido de carbono CO2 de las células del cuerpo. La respiración. La respiración o ventilación es el flujo de aire hacia los pulmones y desde ellos. La respiración externa es el intercambio de O2 del aire inspirado por el dióxido de carbono de la sangre, que es el CO2. El transporte de gases es el transporte de O2 y CO2 hacia las células y desde ellas. La respiración interna es el intercambio de CO2 por O2 en la proximidad de las células. La ventilación y la respiración externa ocurren dentro de los confines del sistema respiratorio. El aparato circulatorio efectúa su transporte de gases y la respiración interna tiene lugar en tejidos de todo el cuerpo. La subdivisión. La porción conductora, situada dentro y fuera de los pulmones. La porción respiratoria se encuentra localizada dentro de los pulmones. La porción conductora del sistema respiratorio lleva aire a la porción respiratoria y desde esta hacia el exterior. Está comprendida por la cavidad nasal, la boca, la nasofaringe, la faringe, la laringe y la tráquea. Cabe recalcar que es desde el exterior hasta el interior. La porción conductora del sistema respiratorio también comprende los bronquios principales, los bronquios secundarios, terciarios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. La permeabilidad de las vías respiratorias de conducción se conservan por una combinación de elementos, cuales son los óseos, los cartilaginosos y los fibrosos. La cavidad nasal. El tabique nasal y cartilaginoso. La cavidad nasal. El tabique nasal cartilaginoso y óseo divide la cavidad nasal en mitades derecha e izquierda. Cartilaginosa de la nariz limitan cada mitad en la cavidad nasal en la parte externa. Ambas se comunican con el exterior, en la parte anterior por medio de las narinas y con la nasofaringe por medio de las coanas. Los cornetes nasales se encuentran situados uno arriba del otro y son el superior, el medio y el inferior. La porción anterior de la cavidad nasal, el vestíbulo. Se encuentran cerca a las narinas y estas están dilatadas. Posee un recubrimiento de la piel y tiene las vibrisas. Estas van a impedir que entren partículas extrañas al polvo. La dermis del vestíbulo contiene múltiples glándulas sebáceas y sudoríparas. La región posterior de la cavidad nasal se encuentra recubierta por un epitelio cilíndrico ciliado pseudo-estratificado, que también se lo conoce como el epitelio respiratorio. La población de células caliciformes se va a encontrar en las regiones profundas de la cavidad nasal. La lámina propia se encuentra formada por un tejido conjuntivo subepitelial, contiene glándulas seromucosas y elementos linfoides. Los elementos linfoides pueden ser las células descebadas, nódulos linfoides, plasmáticas ocasionales, que estas secretan las inmunoglobulinas IgA, IgE, IgG y protegen a la mucosa nasal. Hemorragia nasal. Se produce en el área de Kieselbach, en la región anteroinferior del tabique nasal, que es el punto de anastomosis del riego arterial de la mucosa nasal. La hemorragia puede suspenderse si se aplica presión en la región o se tapona la cavidad nasal con algodón. Región olfatoria de la cavidad nasal. El epitelio olfatorio recubre el techo de la cavidad nasal, la región superior del tabique nasal y el cornete superior. Tiene una tonalidad amarilla y tres tipos de células: las olfatorias, las sustentacelulares y las basales. La lámina subyacente posee glándulas de Wadman, que estas van a secretar un líquido seroso. Tiene abundante plexo vascular y un conjunto de axones provenientes de las células olfatorias del epitelio respiratorio. Las células olfatorias son neuronas bipolares. El extremo distal de su dendrita delgada posee un bulbo o una vesícula olfatoria y el núcleo de esta células sustentacelulares. Son células cilíndricas que poseen un borde estriado compuesto de microvellosidades. Su núcleo oval se encuentra en el tercio apical de la célula. El citoplasma posee gránulos secretores y proporcionan apoyo físico, le brindan nutrición y aislamiento eléctrico a las células olfatorias. Células basales. Pueden ser horizontales y las globosas. Las horizontales son planas, se encuentran sobre la membrana basal, se replican para reponer a las células basales globosas. Globosas son células cortas, basofílicas, piramidales, sus núcleos son centrales y ocupan el tercio basal del epitelio. Tienen una capacidad de proliferación considerable y puede sustituir a las células sustentacelulares y a las olfatorias. Lámina propia de la mucosa olfatoria.
Se integra de un tejido conjuntivo laxo a denso, colagenoso y de vascularización abundante que se une con firmeza al periósteo subyacente. Contiene múltiples elementos linfoides, un conjunto de axones de las células olfatorias que forman fascículos de fibras nerviosas no mielinizadas. Las glándulas de Brodmann, que poseen glándulas olfatorias o son glándulas olfatorias, producen un compuesto secretor seroso y estas son indicativas de la mucosa olfatoria. Las glándulas de Brodmann liberan inmunoglobulina IgA, lactoferrina, lisozima y la proteína de unión con odorante. Histopatología de la cavidad nasal. La mucosa nasal filtra el aire inhalado. El material particulado queda atrapado en el moco. Las células caliciformes del epitelio y las glándulas seromucosas de la lámina propia elaboran el moco. El líquido seroso que secreta en esta se sitúa entre el moco y el plasma apical de las células epiteliales respiratorias. Entibia y humedece el aire. El calentamiento del aire inspirado se facilita por la red de hileras de vasos agrupados. Los antígenos y alergenos que lleva el aire los contrarrestan elementos linfoides de la lámina propia. El epitelio olfatorio también interviene en la percepción de olores y en la diferenciación gustativa. Ecmoides, efenoides, frontal y maxilar poseen un recubrimiento de mucoperiósteo. La mucosa de cada seno comprende una lámina propia de tejido conjuntivo vascular. El epitelio que recubre los senos paranasales tiene células cilíndricas ciliadas. Nasofaringe. La nasofaringe está recubierta de epitelio respiratorio. La lámina propia se conforma de tejido conjuntivo laxo a denso, irregular y vascularizado. Se fusiona con el epimicio de los componentes del músculo esquelético de la faringe. Laringe. Es un tubo cilíndrico corto y rígido de 4 centímetros de longitud y alrededor de 4 centímetros de diámetro. Su función es la fonación e impedir la entrada de sólidos o líquidos al sistema respiratorio durante la deglución. Va a estar formada por cartílagos hialinos y elásticos unidos entre sí por ligamentos. Va a tener movimientos los cuales se hallan bajo el control del músculo esquelético. Cartílagos tiroides y cricoides forman el apoyo cilíndrico de la laringe. La epiglotis cubre la entrada de la laringe y durante la respiración, la epiglotis se halla en posición vertical y permite el flujo de aire. En la deglución de alimentos se coloca en sentido horizontal y cierra la entrada laríngea. También encontramos pliegues vesticulares que son inmóviles compuestos de tejido conjuntivo laxo. El borde de cada pliegue vocal está formado por tejido conjuntivo denso y regular. Laringitis. Es una inflamación de los tejidos laringeos. La presencia de irritantes químicos o material articulado induce el reflejo de la tos. Inicia con la inhalación de un volumen grande de aire y el cierre de la epiglotis y la glotis. La tráquea. La tráquea es un tubo de 12 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, redonda y aplanada. Inicia en el cartílago cricoides y termina tras la bifurcación para formar los bronquios principales. Tiene una pared reforzada por 10 a 12 anillos de cartílago hialino que están unidos por el músculo traqueal. En la tráquea vamos a encontrar 3 capas: la mucosa, submucosa y adventicia. La mucosa está formada de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, tejido conjuntivo subepitelial y haz de fibras elásticas. Epitelio respiratorio. Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, se conforma de 6 tipos de células: las caliciformes, las cilíndricas, las ciliadas, basales, en cepillo, cerosas y las células del sistema neuroendocrino difuso. Las células calciformes representan el 30%, van a producir mucina, tienen un tallo estrecho, una teca con gránulos secretores, núcleo y organelos en el tallo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias y ribosomas. Las células cilíndricas ciliadas. Vamos a encontrar el 30%, estas van a ser delgadas y altas, tienen núcleo en la base y poseen cilios y microvellosidades.
Su citoplasma es rico en mitocondrias, un complejo aparato de Golgi, un poco de retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. Desplazan moco mediante la acción capilar. Células basales. Representan el 30%, las vamos a encontrar en la membrana basal. Son células madres que van a proliferar para reemplazar a las células caliciformes, cilíndricas, ciliadas y en cepillo. Células en cepillo. Representan el 3%, son cilíndricas con microvellosidades altas, se relacionan con terminaciones nerviosas y pueden tener una función sensorial. Son células calciformes que liberan mucina. Las células serosas van a representar el 3%. Estas son cilíndricas con microvellosidades y gránulos apicales. Contienen un producto secretor electrodenso. Las células DNS representan del 3 al 4%. Tienen la capacidad de vigilar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la luz de la vía respiratoria. Su relación con las terminaciones nerviosas sensitivas van a formar los cuerpos neuroepiteliales pulmonares. La submucosa. Tejido conjuntivo fibroelástico denso e irregular y se identifican elementos linfoides. La adventicia. Está formada por tejido conjuntivo fibroelástico. Vamos a encontrar anillos en C de cartílago hialino y tejido conjuntivo fibroso intermedio. Va a fijar la tráquea a estructuras adyacentes. Metaplasia. El epitelio respiratorio de personas con exposición crónica, como el humo del cigarro, vamos a encontrar que las células calciformes van a producir una capa más gruesa de moco para eliminar los irritantes. Y el número reducido de cilios retarda la eliminación de moco y da como resultado la congestión. El árbol bronquial. Este se inicia con lo que es la bifurcación de la tráquea, emitiendo lo que son sus dos principales ramas, denominados bronquios principales, bronquios primarios o extrapulmonares. Tenemos que encontramos uno derecho, que es más rectilíneo, poseyendo tres ramas, una para cada lóbulo de este pulmón. Y el otro es el bronquio principal izquierdo, que posee dos ramas, una para cada lóbulo del pulmón izquierdo. Dentro del pulmón, los bronquios cambian de nombre, denominándose intrapulmonares, secundarios o terciarios. El árbol bronquial se divide de 15 a 20 veces hasta llegar a lo que son los bronquios terminales. A medida que estos reducen su tamaño gradualmente, se observa una menor cantidad de cartílago, de número de glándulas y de células caliciformes, pero hay un incremento de lo que es músculo liso y tejido elástico. Los bronquios primarios o extrapulmonares. La estructura de estos bronquios primarios es idéntica a la tráquea, con la excepción de que estos bronquios tienen un diámetro más pequeño y sus paredes son mucho más delgadas. Cada bronquio principal o primario está acompañado de arterias, venas y vasos linfáticos pulmonares. Estos en conjunto perforan el ilion del pulmón. El bronquio derecho es más recto que el izquierdo. Bronquios secundarios. Son conductos para cada lóbulo. Su anillo de cartílago está reemplazado por placas irregulares de cartílago hialino en forma de C. Aquí no hay secciones aplanadas, son redondas por completo. Su músculo liso se encuentra entre la interfaz de la lámina propia fibroelástica y la submucosa. Aquí existen glándulas serosas y elementos linfoides. Los bronquios secundarios van a ramificarse donde exista un nódulo linfático, dando a generar lo que son los bronquios segmentarios o terciarios, denominados así porque cada lóbulo posee un segmento. Esto es importante conocer, ya que es posible extirpar de uno o dos segmentos cuando existe un tumor para no eliminar lo que es todo el lóbulo. Los bronquiolos. Se considera desde la 10ª a la 15ª generación de la dicotomía del árbol bronquial. Su medida debe ser menor a 1 milímetro. Su recubrimiento varía de cilíndrico simple ciliado con células caliciformes grandes a cuboide simple sin células caliciformes, reemplazándose por células de clara. Estas van a formar lo que es el agente tensioactivo por medio de una lipoproteína que impide la adhesión luminal. A su vez,
Estas células degradan toxinas del aire inhalado mediante la enzima de citocromo P450, denominadas así porque van a irradiar a 450 nanómetros de distancia de cada célula. Estas también se dividen para regenerar el epitelio bronquial. Aquí tenemos una pequeña acotación clínica. En condiciones normales se contraen los recubrimientos del músculo liso al final de una expiración y se relajan en la inspiración. Los pacientes con asma en quienes la cubierta de músculo liso se contrae por un tiempo prolongado durante la expiración tienen en consecuencia dificultad de expulsar el aire de sus pulmones. Los esteroides y los antagonistas beta 2 relajan los músculos lisos y se utilizan con frecuencia para los ataques asmáticos. Cada bronquio se subdivide para formar varios bronquiolos terminales, más pequeños. Estos tienen un diámetro de 0.5 milímetros y constituyen la final de la porción conductora del sistema respiratorio. La porción respiratoria del sistema respiratorio. Esta porción está compuesta o comprendida por los bronquios respiratorios, conductos y sacos alveolares. Los bronquios respiratorios son aquellas dicotomías desde la 17 hacia la 19 veces que éstas se subdividen. Los bronquios respiratorios tienen en su estructura similar a los terminales, pero en sus paredes están interrumpidas por la presencia de estructuras semejantes a sacos de paredes delgadas conocidas como alveolos, en donde va a ocurrir el intercambio gaseoso por O2 y CO2. A medida que se ramifican los bronquiolos, se estrechan cada vez en diámetros y aumentan su población de alveolos. El conducto alveolar, atrio y saco alveolar. Los conductos alveolares carecen de paredes propias, son solo disposiciones lineales de los alveolos. Un conducto alveolar que surge de un bronquio respiratorio se ramifica, y cada uno de los conductos alveolares resultantes suele terminar en una evaginación ciega, compuesta de dos o más grupos pequeños de alveolos. En cada racimo se conoce como saco alveolar. Estos sacos alveolares se abren así en un espacio común, que algunos se lo denominan atrios. El conducto alveolar está reforzado y estabilizado por parte de elementos del tejido conjuntivo delgado entre los alveolos, como son los tabiques interalveolares. Además, cada abertura de cada alveolo es tallado por un control denominado botón de músculo liso, que está incluida por colágeno tipo 3, que forma un esfínter delicado que regula el diámetro de la abertura. Desde la periferia de los conductos y sacos alveolares se ramifican fibras elásticas finas para entremezclarse con similares que se irradian desde otros elementos intrapulmonares. Esta red de fibras elásticas no solo conserva la permeabilidad de tales estructuras delicadas durante la inhalación, sino que también protegen contra el daño durante la distensión y tienen a cargo la expiración no forzada. Los alveolos. Estos son sacos de aire pequeños compuestos por neumocitos tipo 1 muy atenuados y neumocitos tipo 2 muy grandes. Cada alveolo es una pequeña evaginación de unos 200 micrómetros de diámetro, de bronquio respiratorio, conductos y sacos alveolares. Los alveolos forman la unidad estructural y funcional primaria del sistema respiratorio, ya que sus paredes delgadas permiten el intercambio de CO2 por O2 entre aire y su luz. Cada uno de estos alveolos es una estructura pequeña, de alrededor de 0.002 milímetros cúbicos, y su cifra total se aproxima a 300 millones. Los alveolos están muy unidos entre sí y pueden comunicarse uno con el otro a través de un poro alveolar o de corm, cuyo diámetro varía de 8 a 60 micras. Es posible que la función de estos poros sea la de equilibrar la presión del aire dentro de los segmentos pulmonares. A diferencia de los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, las aberturas de los alveolos relacionados con los sacos alveolares están desprovistas de las células de músculo liso. En lugar de ello, sus orificios están circunscritos por fibras elásticas y en especial reticulares. Las paredes de los alveolos se conforman de dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2, también conocidos como células alveolares mayores, células septales y células alveolares tipo 2. Estas se localizan en regiones en las que están separados alveolos adyacentes unos de otros por un tabique
y su superficie abdominal es aquella que se recubre con lámina basal. El agente tensoactivo pulmonar se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso de los neumocitos tipo 2 y se compone de fosfolípidos, diplamitoilfosfatidilcolina, fosfatidilglicerol y 4 proteínas únicas. Correlación clínica. Aquí tenemos algunas imágenes de unos bebés que tienen insuficiencia respiratoria. Esto se debe al déficit de surfactante. Macrófagos alveolares, también conocidos como células de polvo. Su función: fagocitar material particulado como polvo y bacterias en la luz de los alvéolos y también en los espacios interalveolares. Correlación clínica. Y aquí tenemos a macrófagos alveolares de pacientes con congestión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva. Tabique interalveolar. Puede ser en extremo estrecho y contener solo un capilar continuo y su lámina basal, incluyendo elementos de tejido conjuntivo como fibras de colágeno tipo 3, elásticas, macrófagos, fibroblastos y elementos linfoides. Barrera alveolo-capilar es la región del tabique interalveolar que atraviesa el oxígeno y dióxido de carbono. Se va a integrar con las siguientes estructuras: agente tensoactivo y neumocito tipo 1, lámina basal fusionada en neumocito tipo 1 y célula endotelial de los capilares y células endoteliales de capilares continuos. Cavidades pleurales y mecanismo de la ventilación. La caja torácica se divide en 3 regiones: cavidad torácica derecha, izquierda y el mediastino. La cavidad torácica es aquella que tiene como recubrimiento una membrana serosa, la pleura. Esta es aquella que va a estar compuesta de epitelio escamoso simple y tejido conjuntivo subseroso. Inervación pulmonar. Los ganglios de la cadena simpática torácica son aquellas que suministran fibras simpáticas y el nervio vago emite fibras parasimpáticas a los músculos lisos del árbol bronquial. Las fibras simpáticas producen relajación del músculo liso bronquial y por consiguiente una broncodilatación. En cambio, las fibras parasimpáticas inducen contracción del músculo liso bronquial con la consecuente broncoconstricción.